con nosotros, es el líder de uno de los proyectos de la empresa Dash Help Support Center. Ellos trabajan con criptomonedas. Y ustedes dirán, caramba, yo estoy acostumbrado a que en la sección productos y servicios traigan gente que me hable de electricidad, de agua, de cómo recaudar agua de lluvia, de celdas solares, de diferentes opciones para los condominios en los tiempos que corren, en los momentos de crisis. ¿Y por qué hoy me van a hablar de criptomonedas? Bueno, sucede que la realidad nos ha llevado, estamos viviendo un esquema de hiperinflación en bolívares, de inflación en dólares, y una suerte de dolarización por la vía de los hechos. Y eso obviamente ha puesto a los condominios, ya que cambió la legislación venezolana y podemos hablar libremente y hacer transacciones en dólares, ha cambiado nuestra perspectiva, la perspectiva tanto de los proveedores. Cualquier presupuesto que nos presente el señor que nos va a arreglar el ascensor o un contrato de mantenimiento probablemente tenga como valor referencial externo el dólar, y nosotros, ya sea que cancelemos en bolívar al cambio del día o en dólares, en físico, en efectivo, pues estamos ya acostumbrándonos a esa nueva realidad. Pero ¿son las criptomonedas una opción para los condominios, para ahorrar, para preservar el valor de su moneda y también para realizar sus operaciones comerciales cotidianas? Por eso te damos la bienvenida, Giorgio Marinetti, nuestro invitado de hoy. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti y para todos tus radioescuchas. De hecho, sí, lo que has mencionado... ¿Vives en un edificio, Giorgio? No, vivo en una casa. ¿Vives en pero una casa? Nuestra oficina sí está en un edificio, Ajá. así que estamos totalmente... metidos en el tema sí, del condominio, y te llega el aviso de cobro, una cuota extraordinaria, son $22. Es correcto, y vivimos lamentablemente, bueno, bien o para mal, en esta situación económica que todos conocemos. Sí. Que la dolarización está al pie del cañón constantemente. Ya hoy en día uno no sabe dónde no aceptan dólares, Sí. contrariamente a lo que uno estaba acostumbrado. Sí. Y efectivamente también estos cambios a nivel ya normativo gubernamental, que permite, acepta, avala incluso el uso de moneda extranjera y también de criptomonedas para realizar pagos de todo tipo, no solo de productos y servicios, sino también vamos a, en este momento puntual, acotarlo a los condominios. Está perfectamente funcional, no solo para el arrendador como tal, sino para el propietario, poder usar las criptomonedas, que no sé si ya lo saben, quizás algunos de ustedes ya son expertos en el ámbito. No, hoy vamos a empezar desde cero. Desde cero. Ahora, ¿conoces algún edificio? ¿Tienen ustedes algún cliente que sea una junta de condominio? Ya. De momento no. De momento no. No obstante, sí hemos hablado, no solo nosotros como centro de soporte, sino los demás proyectos que hacen vida en Venezuela de la red de Dash, que ya también hablaremos un poquito de ello. Claro que sí. Sí conocemos que han estado en contacto con compañías como por ejemplo Century 21, que quizás no están de todo relacionados, pero van por allí. Quiere decir que ya nos estamos acercando a este nicho de mercado, ya nos estamos acercando a este mundo del condominio, de la vivienda como tal. Sí. Hablemos de la criptomoneda. ¿Qué cosa es la criptomoneda? Es un término de muy reciente utilización en la sociedad mundial. Eso es correcto. Este término fue acuñado a finales del 2008, inicios del 2009, con la creación, la aparición en este mercado económico internacional del Bitcoin. Una revelación internacional que al principio muchos creyeron una burbuja, al principio muchos creyeron que era una fantasía o una farsa. Hoy en día, ya 10 años después, vemos que sigue en auge, vemos que sigue fuerte y redundante a nivel internacional, y junto con ellas las otras 2.300 criptomonedas que existen a nivel mundial, y diariamente se incrementa este número. Nosotros puntualmente vamos a hablar de Dash, Sí. que es una de las que más fuerza ha tomado en Venezuela. Pero antes de eso, vamos a conversar de qué es una criptomoneda, ya que tenemos que dar un contexto, por supuesto. Las criptomonedas no son más que unidades digitales de intercambio de valor. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener dinero digital. ¿A qué estamos acostumbrados nosotros a entender por dinero digital? A lo que tenemos en la cuenta bancaria. Por supuesto, estamos más cercanos al dinero fiduciario, al dinero que tocamos, al dinero tangible, ya que vamos a un cajero electrónico, automático, y retiramos el dinero que realmente no existe en nuestra realidad, sino que la tenemos en una cuenta bancaria, contando con que un ente centralizado, un banco, nos lo suministre cuando lo deseemos. ¿Qué ocurre? Debemos cambiar este paradigma. Ya llevamos 10 años de desarrollo de criptomonedas y cada día están más sólidas, no solo en el mercado internacional, sino nacional.
Este nuevo paradigma realmente aporta por primera vez la propiedad del dinero, el valor del dinero, de la moneda, al usuario. ¿Por qué? Porque ya no dependemos de un ente tercero, no dependemos de un banco central, de una centralización. Todo es descentralizado. Este es otro de los principios fundamentales de las criptomonedas, su descentralización. ¿Qué quiere decir? Que yo, Giorgio Marinetti, o tú, puedes tener personal, físicamente, todo tu dinero en tus manos. ¿A través de qué? Simplemente un dispositivo inteligente, una computadora, una tableta, incluso un teléfono de los que nos llaman feature phones, un teléfono de los viejitos, Sí. un perolito. Incluso ya tenemos alternativas también para resguardar el dinero de esta forma. Por supuesto, ya nos acercamos más y más al contexto de poder pagar, de poder usufructuar de estos beneficios de la criptomoneda como tal. ¿Como qué? Como método de pago y ahorro. Hoy en día nosotros estamos totalmente acostumbrados a escuchar que la inflación en Venezuela excede el 10 millón %, que es una cifra increíble, en otros países ni siquiera la creerían. Estamos acostumbrados a escuchar que hay una devaluación o una contracción de la economía venezolana del 50%, que el Producto Interno Bruto va a bajar 30%, etcétera, etcétera. Tantas más noticias. Nosotros no queremos enfocarnos en el problema, sino buscar solución inmediata a ello. Y las criptomonedas sin duda son una solución para el usuario. ¿Qué se requiere para introducirse en este mundo? Preguntarán algunos. No es más difícil que descargar una aplicación en un teléfono. Uno se mete en las tiendas oficiales de los teléfonos más conocidos, como Play Store o App Store, y simplemente descargamos una aplicación que no pesa más de 20 o 30 megas, y ya a partir de allí estaríamos Y esa aplicación listos. es una aplicación genérica para esas 2.300 criptomonedas, Ok, tenemos- o voy directo a la criptomoneda que a través de un asesor como tú me indicaste que era la más apropiada para mi condominio. Perfecto, excelente pregunta, ya que de hecho cada criptomoneda tiene su aplicación. su billetera personal. No obstante, hay muchas otras aplicaciones totalmente confiables que te permiten almacenar multimonedas. ¿Qué quiere decir? Distintas criptomonedas. Si yo soy fanático de una en particular, pero quiero usar Dash porque en Venezuela se mueve más que otras, simplemente descargo una aplicación multimoneda y a través de ella puedo intercambiar fácilmente entre tales monedas digitales. Puntualmente la de Dash es única, es propia y está desarrollada por el equipo de Dash, de modo que garantiza un nivel de seguridad superior quizás de algunas más genéricas. Bitcoin nació, como tú nos decías, en el año 2009, 2008-2009. Sí. Dash, Dash nació en el 2014 sí. de la mano de Evan Duffield, que fue su creador, y con la misión principal de reemplazar al dinero fiduciario por mil razones diferentes que uno conoce. Por ejemplo, en Venezuela, bueno, sabemos que tenemos dinero inorgánico ya, se está produciendo constantemente. Sí. No obstante, en otros países, quizás con otras situaciones económicas, se puede pensar en este reemplazo de dinero fiduciario por temas medioambientales, por el ecosistema ¿cómo se llama? Del medio ambiente que nos rodea. Sabemos que producir dinero fiat, dinero fiduciario, cuesta recursos naturales no renovables. De modo que, además, sabemos que evidentemente el mundo en el que vivimos está yendo constantemente hacia una computarización, tecnologización de las cosas. ¿Por qué no pensar que también nuestros activos puedan estar ahora en un mundo digital, en un entorno completamente digital y tecnológico? Entro a mi tienda favorita, bajo una de estas aplicaciones genéricas o me voy directo, te tuvimos a ti aquí hoy y tengo interés y bajo la aplicación de Dash. ¿Qué debo hacer a continuación? ¿Me registro? ¿Puedo registrarme? Porque ya que este es un programa de condominios, ¿puedo registrar la asociación civil, la escuela de ciudadanos se puede registrar? La sociedad de padres y representantes del Colegio Divino Pastor se puede registrar, puede tener una cuenta. El condominio de Residencias del Carmen puede tener una cuenta. Sí, por supuesto, aquí no tenemos ningún tipo de limitante y de hecho muy pocas de estas plataformas requieren realmente un registro formal con documentación y papeleo. Simplemente bastaría con descargar una wallet, una billetera digital donde se almacenarían los fondos y a partir de allí ya estaríamos totalmente listos. Por supuesto, uno podrá pensar, claro, pero ¿cómo accedo a esta criptomoneda? ¿Cómo doy el paso inicial? ¿Cómo logro comprarla por primera vez? Sí. Porque si no recibo una criptomoneda de un tercero a través de un bien o servicio y yo quiero poseerla, debe haber algún recurso. Te decimos que por supuesto que sí. Existen casas de cambio, no solo nacionales, sino internacionales, que te permiten acceder a las criptomonedas a través de casi cualquier dinero fiduciario del mundo. Con bolívares se puede perfectamente.
¿Qué debemos hacer? Por supuesto, en ese sentido, sí debemos registrarnos en alguna de estas casas de cambio que nos van a permitir canjear, por decirlo de alguna forma, o comprar criptomonedas con bolívares, con dólares, con euros, etc. ¿Cuál es el valor de una criptomoneda? Bueno, en este momento tenemos el valor indicativo principal, que es el Bitcoin. Él ronda los $10.000 puntualmente hoy. ¿Un Bitcoin? Un Bitcoin, es correcto. Puntualmente el día de hoy está en 9.500, no obstante sabemos que es un mercado totalmente volátil que es propenso a fluctuaciones en el tiempo. Y el Dash se encuentra en el número 15 y tiene un valor de $110. Por supuesto, esto es fraccionable. Para que una criptomoneda sea fungible ha de ser fraccionable, claro, ya que no todo puede costar $10.000 o $100. Y es por ello que en nuestras wallets podemos hacer pagos y consumos por pequeñas fracciones de dicha cripto. Si tenemos que pagar, por decir una cosa, un servicio, por pagarle al técnico del aire acondicionado que nos vino a reparar, podemos perfectamente pagar los $10 que nos está solicitando en cripto, en Dash, en Bitcoin, en muchas otras criptos, simplemente a través de las wallets que les estoy mencionando. De las billeteras. De las billeteras, de las exacto. billeteras. Una billetera es una parte de esta aplicación, es una aplicación que me permite emitir dinero, o sea, transferir, mejor dicho, ¿no? Es correcto, sí. Estas billeteras digitales van a fungir y recibir también. Y recibir, por supuesto. Ellas fungen básicamente como nuestra cuenta bancaria tradicional. ¿Qué nos va a otorgar la billetera? Básicamente, crear una cuenta bancaria propia, sin un tercero que tenga que regularla, que tenga que emitirla, que tenga que resguardarla. ¿Cómo es el tema de la transparencia de esos fondos, Giorgio? Tú que tienes tu oficina en un condominio, pues si la Junta dice hemos abierto una cuenta en criptomonedas, tú quisieras que te rindieran cuentas sobre eso, quisieras que en cualquier momento pudieras ver cuánto ingresó, cuánto egresó, por qué concepto egresó, a quién se le pagó. Hay una manera, así como cuando yo me meto, no sé, en Banesco y ver, ¿sabes? Mis egresos, como el llevar un control acerca de los fondos, si son ya de una comunidad. Sí, perfecto, por supuesto, eso es totalmente viable y de hecho muchas plataformas que tenemos a nivel internacional y nacional, por supuesto, permiten este tipo de rendición de cuentas con su desglose y su comentario puntual necesario. De hecho, también podemos ofrecerles, si desean contactarnos para suministrar la información completa, puntos de venta digitales que no deben descargar, sino simplemente a través de una aplicación web. Ingresas y con este punto de venta tú vas a poder realizar o recibir pagos con detalle para poder exportar luego en un PDF quizás, claro, o en un Excel y tener este balance de cuentas. Aquí nosotros en radiocomunidad.com pudiéramos tener un punto de venta de Dash, por supuesto, y aquellos talentos que quieren hacer un aporte a la radio, nuestros patrocinantes, nuestros clientes, ellos tienen que tener, que ser usuarios de Dash. Y deben tener sus criptomonedas. No puede ser ¿puede alguien transferir de Bitcoin o de una de las otras criptomonedas a una billetera de otra marca? Disculpa que no sé cómo se denomina. No te preocupes, perfecto, claro. ¿Es otra marca? ¿Cómo se dice? Otra criptomoneda. Otra criptomoneda, sí. Son proyectos, cada criptomoneda es un proyecto distinto en sí mismo. Y por ende hay muchos proyectos. Sí se puede hacer. Quizás no tan directo, pues en los puntos de venta por lo general se trata de mantener como la originalidad, la individualidad de cada proyecto. Pero sí existen de fácil acceso plataformas que te permiten intercambiar entre criptomonedas. Hablamos de por ejemplo, los donadores. Hay uno que quiere donar una cantidad de Bitcoin, pero ustedes tienen Dash, no pasa nada. Puede convertirse fácilmente con muy bajas comisiones y costos y ustedes reciben. ¿Cómo es este tema de las comisiones a la hora en un condominio, por ejemplo, si yo voy a calcular lo que tiene que aportar cada quien y luego voy a hacer egresos, debo saber cuánto voy a invertir en esas comisiones de manera tal de recaudar lo necesario para hacer el pago más las comisiones? ¿Cómo se puede calcular, Giorgio? Por supuesto que sí. Otro de los beneficios de estas criptomonedas es justamente las comisiones. Las comisiones son imperceptibles en Dash. ¿A qué me refiero yo con imperceptible? Me refiero que una comisión por transacción fija, por cierto, no es variable, no es porcentual, es una comisión fija, no excede los 100 bolívares soberanos. Sí, bueno, los bolívares ya no son soberanos, ahora son solo bolívares. Disculpen la confusión, pero no excede los 100 bolívares. Uno que maneje, por ejemplo, pago móvil, sabe que si hace una transacción un poquito grande, incluso exceden las 4 cifras. Entonces uno dice, oye, pero ¿qué tan pago móvil es esto? Con las criptomonedas, 100 bolívares, hoy sabemos que ni el billete sirve.
Sí. Entonces, digamos que las comisiones son imperceptibles. Si bien existen, son ínfimas. Esto, por supuesto, beneficia a ambas partes, tanto quien recibe como quien realiza el pago. Y entonces, ¿cuál es el negocio? La pregunta que me viene a la mente, ¿cuál es el negocio de quien arma, de quien estructura una criptomoneda? ¿Cómo viven, cómo se mantienen las empresas que manejan las criptomonedas? Por supuesto, esto es sumamente interesante, ya que es todo un concepto altruista. No hay un ente centralizado que vaya a percibir fondos por beneficios, regalías, nada de esto. ¿Cómo nos beneficiamos nosotros los usuarios? ¿Por qué me refiero a nosotros en plural como usuarios? Pues porque al descargar una billetera formas parte de la comunidad instantáneamente. ¿Cómo te vas a beneficiar tú? Pues simplemente haciendo que otros acepten dicha criptomoneda. ¿Por qué? Porque ya en este momento existen más de 4.000 comercios que aceptan Dash a nivel mundial. Y mientras esta red crezca más, mientras esta red se incremente, el valor de la criptomoneda a nivel internacional va a capitalizar más alto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos vamos a beneficiar mientras más personas la adopten, mientras más personas pasen a este nuevo paradigma de dinero digital. De modo que básicamente el beneficio del individuo que usa Dash es que otros lo usen también. Y en ese sentido, podría la Junta de Condominio, cuando comience a usar Dash, decirle a sus diferentes vecinos, mira, vamos a hacer esta conversación, va a venir alguien a lo mejor a hacernos una inducción, baje todo el mundo su teléfono, vamos a bajar la aplicación. Estamos hablando de un universo de personas de 40, de 50, de 60, Giorgio, que a lo mejor hacer una reunión física de inducción tiene un sentido, ¿no? Excelente, excelente comentario, de verdad, y es uno de los principales focos de nuestro centro de soporte. Justamente incentivar, promover y ayudar a los usuarios desconocedores 0% como a los conocedores 100% a unirse a este mundo, unirse al Dash. Evidentemente nosotros como centro de soporte prestamos este tipo de ayudas. Si, por ejemplo, tenemos un condominio que tiene 30 usuarios, 30 habitantes, 30 residentes y desean usar Dash para pagar dicho condominio, nos pueden contactar, por supuesto, de forma gratuita, y nosotros prestamos inducciones, todo el soporte y el servicio que requieran para comprender cómo se descarga, cómo se adquiere, cómo se vende, cómo se compra las criptomonedas, cómo se usan, fundamental, y realmente reducir lo más posible la fricción al cambio que uno suele recibir cuando se trata de estas nuevas tecnologías, Claro. para las personas quizá también de generaciones anteriores. Como diría uno, mi papá es difícil. Y mi papá ya fue inducido, por decirlo de alguna forma, y ya comprende este método nuevo de pago. ¿Qué edad tiene tu papá? Mi papá tiene 65 años. Y chévere. Y él, bueno, con su wallet, realmente son 3 clics que hay que hacer. Con su billetera. Con su billetera. Ajá. Y almacena sus Dash allí y pues nada, 3 clics y estamos listos para trabajar con las billeteras digitales. Y cuéntame, seguramente un condominio que nos esté escuchando, que hoy en día, antes cuando yo visitaba un condominio, yo preguntaba, bueno, ¿de qué tamaño es el fondo de reserva de ustedes? Hace 4 o 5 años me decían, bueno, tenemos 10 millones de bolívares. Y los felicitaba. Decía, oye, qué bueno, si se les echa a perder el ascensor van a tener cómo responder inmediato. Hoy en día si alguien me dice que tiene bolívares estacionados, pues nada, me disgusto, ¿no? Sí, Le digo, no, de ninguna manera, inviértanlo en bolsas negras de basura, que hay que luchar contra la hiperinflación y tal. Ahora, ya abrir una cuenta en criptomonedas nos preserva frente a la hiperinflación, ¿cierto? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, no obstante el mercado de las criptomonedas fluctúe, Sí. nunca lo hace de la forma que lo hace el bolívar. Lamentablemente nosotros vivimos, como bien lo has dicho, en una crisis hiperinflacionaria que no tiene parangón. Y las criptomonedas nos ayudan a resguardar el valor de nuestro dinero. De hecho, eso es uno de los principales focos que tenemos, ayudar al venezolano a preservar su poder adquisitivo. Y si entonces el condominio no tiene muchísimo dinero estacionado en este momento, ¿cuál es el mínimo para abrir una cuenta en Dash? ¿Cuál es el mínimo que yo puedo comprar en ese Dash que cuesta $110? Y te voy a hacer la pregunta al rompe, ¿puede ser con $10? Puede ser con $1 si quieres. Ajá, y ese dólar tiene que estar en una cuenta en el extranjero, ese puede ser un dólar en físico que yo le entrego a alguien. ¿Cómo es el procedimiento, Giorgio? Perfecto, claro. Pregunta más que lógica y que a todos nos interesa. La única negativa que te voy a dar al respecto es con respecto a está relacionada con los dólares físicos. Sí. Ya que esto se trata de un mundo internacional y digitalizado, los dólares físicos no aplicarían. Sí. No obstante, no es menester tener una cuenta en el extranjero. Sí. Puedes comprarlos con tus bolívares
normales, puedes adquirir... Haciendo una transferencia a una cuenta Haciendo- determinada que me dicen. correcto, así mismo, tan simple como eso, realizas una transferencia en caso de que lo desees, a una de las alternativas que hay. Una de ellas, por supuesto, trabaja con cuentas bancarias nacionales, uno le deposita y en menos de un día ya tienes tus Dash, tus Bitcoins en tu wallet, en tu billetera digital. Si lo deseas, tenemos otra forma de adquirir las criptomonedas, puntualmente Dash, que es con plataformas descentralizadas. ¿Qué quiere decir? Que básicamente es un intercambio del estilo de Mercado Libre. Yo pongo una oferta de tantos bolívares por Dash y alguien en el mercado venezolano me los puede comprar a la tasa que yo establezca. ¿Qué me ayuda esto? Esto me ayuda, por supuesto, a mantenerme con el precio del dólar de calle, el dólar bien mal llamado negro. Si yo tuviese una tasa fija, quiere decir que me podría estancar y Claro. estaría comprando, vendiendo 9.000, 8.000, cuando el dólar está en 12.000, por decir Sí. un ejemplo puntual. Nosotros podemos establecer nuestra tasa. Hoy quiero vender 100.000 bolívares a 12.000 por dólar. Y eso va a equivaler a una cantidad de Dash determinada que otro usuario de la red puede comprar o vender. Como te comento, este mundo realmente para el venezolano simplifica la vida. Eso es lo que estamos buscando totalmente, simplificar la vida. ¿Cómo entrar en contacto con usted, Giorgio, ya en los minutos finales de nuestro espacio? Muchísimas gracias por hacer mención a ello. Puedes contactarnos a través de teléfono, a través de nuestra página web, a través de incluso WhatsApp. Tenemos miles de métodos. Dash en Venezuela, pondría yo en el buscador. Podrías poner Dash Venezuela, no obstante, para contactar directamente con el centro de soporte Sí. sería Dash Help Me. Dash ayúdame en inglés. Sí. Dash Help Me, o usando nuestro teléfono local 0212-720-1174. Vamos a repetirlo. Por supuesto que sí, 0212-720-1174. Bien, él ha sido Giorgio Marinetti, que es el líder de uno de los proyectos de Dash Help Support Center. Estuvo acompañado de Mayrés Bastidas. Mayrés, gracias por todo el trabajo, por todo el esfuerzo de divulgación y de registro de esta conversación. Suelo comentarles a ustedes cómo conocimos la historia de cada una de las entrevistas. Pues a ellos los conocimos, creo que fue por Instagram. Les escribimos y aquí está Giorgio con nosotros. Ha resultado de mucho interés, Giorgio. Creo que aquí se abre una Muchísimas perspectiva gracias. muy grande para los condominios. Un primo que es corredor de bolsa fue el que inicialmente me dijo: oye, sería muy chévere que hablaran con alguien muy serio. Me habló de ustedes y que les dijera si pueden ser una opción para los condominios. Y creo que francamente sí. Así que ha sido un gusto compartir con ustedes. Son las 8 de la mañana y 56 minutos. En pocos segundos estará aquí la gente de Creemos Alianza Ciudadana, un programa completísimo, 4 o 5 temas, tienen invitados en el estudio vía telefónica. Los invitamos a quedarse con la gente de Creemos Alianza Ciudadana, y hoy de 1 a 2 de la tarde el programa de Piero Trepichone y Andrés Cañizales en este país, transmitido desde Radio Fe y Alegría en la ciudad de Barquisimeto para toda la red nacional de Fe y Alegría, y por supuesto radiocomunidad.com. Hasta mañana. Así se despide mi condominio.